Señoras y señores, buenos días a todos y muchas gracias por la su asistencia a este acto de entamu de les 32 Jornades Internacionales de Estudio. Agradezco la invitación de la Academia de la Lengua Asturiana, a la que ya felicito por la organización de este encuentro con una larga trayectoria en estos años, que lo convierte en una cita imprescindible para los estudiosos de las lenguas minoritarias. Estas jornadas axunten rigor científico e interés social nas comunicaciones e ponencias que se presentarán a lo largo destos días. E é importante soliñar estos aspectos, darreu que les jornadas suponen unha puesta en común e unha actualización sobre a situación del asturiano, dende aspectos extremados, tanto lingüísticos como literarios o educativos, por mentar tres ámbitos concretos. Son muchos los ámbitos nos que la universidad puede contribuir a la supervivencia y desendolque de la lengua de Asturias. La docencia, porque é fundamental formar a los profesores que se encargarán darreu de defender la lengua y la cultura asturiana a los estudiantes. Y la investigación, porque tenemos excelentes especialistas que afonden las raíces lingüísticas del asturiano y los sus traballos son decisivos para litar parte de una cultura que podría perderse si no miramos para ella. En el ámbito docente, la oferta de un minor asturiano en la Facultad de Filosofía y Letras y de la especialidad asturiano dentro del máster en formación del profesorado de educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional son dos fechos casi impensables hai unas décadas, cuando la lengua de Asturias facía por abrirse camín entre las enseñanzas universitarias con mucho esfuerzo y no menos polémicas. Hoy vemos la su presencia en las aulas universitarias con normalidad a fecho, y eso foi un logro de todos. Y en investigación, estas jornadas son una buena muestra de la variedad y calidad del trabajo científico que se desendolca al rodio del asturiano, una lengua na que contamos con numerosas publicaciones de impacto internacional entre la nuestra producción científica. Y una buena muestra de este trabajo recuéllese en las publicaciones que hoy se presenten, tanto en la revista Letras Asturianes, que cumplió ya más de un centenar de ediciones, como en la revista Ciencias, portafuellos asturianos de ciencia y tecnología, con un percurrido curto y lentado, pero con un rigor indiscutible. Acabo ya deseándoos a todos unas jornadas de estudio granibles que aportarán, sin duda, nuevas perspectivas al presente y futuro de la nuestra lengua. Muchas gracias.